420,000 telefonistas en los 70, menos de 4,000 en 2021. Un colapso del 99% en una sola profesión, y apenas el primero de 5 oficios que tu abuela reconocería y que la tecnología eliminó con el mismo procedimiento de 3 pasos repetido durante décadas. Van en orden, del que menos gente empleaba al que más. De cada uno te doy primero la cifra humana, y en uno de los 5, esa cifra no existe. El censo nunca la separó. Eso también te va a decir algo. Nada de condicionales. Todo esto ya ocurrió. Un oficio no muere porque llegue la máquina. Muere cuando se cumplen 3 condiciones. 1. La tarea es repetible. 2. El empleador conoce su coste exacto, por cabina o por llamada. 3. Aparece una interfaz que el cliente acepta operar solo. El primero, cobradores de peaje. Empiezo por aquí porque es el más reciente y el más pequeño en número. El puesto era una cabina, un cajón de monedas y 8 horas con el brazo fuera de la ventanilla. En noviembre de 2020, la New York State Thruway Authority apagó el cobro en efectivo en toda la autopista. Ese apagado suprimió 1,100 puestos, 200 a tiempo completo y 900 a tiempo parcial. No fue una tendencia difusa, fue una fecha en un calendario. 5 meses antes, la Pennsylvania Turnpike había prescindido de unos 500 cobradores. Y una advertencia sobre este caso. En Estados Unidos no existe una serie oficial única de cobradores de peaje. Solo hay recuentos agencia por agencia. 1,100 en Nueva York, 500 en Pensilvania, 28 en el puente Golden Gate. Cualquier total nacional redondo que hayas leído es la extrapolación de alguien. ¿Quién ocupó el puesto de esos 1,100 cobradores? No un robot con brazos. ¡Tú! El transpondedor va pegado a tu parabrisas y la cámara lee tu matrícula mientras pasas a 100 por hora. Ahí tienes el paso 3 del procedimiento en su versión más limpia, una interfaz que el usuario final acepta operar solo, y la acepta porque le ahorra la cola, no porque le guste la tecnología. Las 2 agencias lo justificaron con los mismos argumentos: menos atascos, menos accidentes, menos emisiones. Todo eso está medido y es cierto. También es cierto que 1,600 personas perdieron su puesto en 2 estados durante el mismo año, con nombre, antigüedad y convenio. El segundo caso es mucho más antiguo y muchísimo más grande. Es también el único de los 5 del que nadie puede darte una cifra limpia. El segundo, las mecanógrafas de pool. Una sala larga, 30 o 40 escritorios en fila y una máquina de escribir en cada uno. Ahí se convertían en documento limpio las notas a mano y los dictados de los ejecutivos con copias en papel carbón. Cada gran empresa, cada ministerio y cada bufete tenía su pool. Era un departamento con supervisora, turnos y cuotas. Se medían las pulsaciones por minuto y los errores por página. Ahora la parte incómoda. No te puedo dar la cifra nacional. En el censo estadounidense de 1950, mecanógrafa era una ocupación de cientos de miles de mujeres, pero el censo la mezcla con secretarias, taquígrafas y auxiliares administrativas. No existe una serie que la separe, y esa ausencia no es un descuido de archivo, es el caso entero. Se extinguió una función que nunca tuvo un código propio al que vigilar. A las mecanógrafas no las sustituyó el ordenador, las sustituyó una máquina intermedia y, sobre todo, un cambio de costumbre. En 1964, IBM lanzó la MTST, una máquina de escribir con cinta magnética que permitía corregir sin volver a teclear la página entera. Con ella, acuñó el término Word Processing. En 1969 llegó la grabación en tarjeta magnética. En 1976, los sistemas dedicados de WAN. Cada paso eliminaba una capa de tecleo repetido, pero el golpe definitivo no lo dio ninguna de esas máquinas. Lo dio el día en que el jefe empezó a escribir su propio documento. Cuando el autor teclea, el pool no tiene función que cumplir. Autoservicio, no robot. El tercer caso sí tiene cifra exacta, tiene nombres propios y tiene una escena de febrero de 1962, que reconocerás de una película. El tercero, las computadoras humanas.
Y computadora, en 1935, no era una máquina, era un puesto de trabajo. Ese año, el Langley Memorial Aeronautical Laboratory contrató a 5 mujeres para hacer a mano los cálculos de los ensayos aerodinámicos. En 1946 eran unas 400, formadas y repartidas por todas las secciones del laboratorio. 400 personas cuyo oficio consistía en resolver ecuaciones con lápiz, papel y calculadora mecánica de manivela. Trabajaban por turnos sobre hojas de datos de túnel de viento, y sus resultados salían firmados por los ingenieros, no por ellas. Entre esas mujeres estaba Katherine Johnson, que entró en la sección de cálculo en 1953. Fíjate en el detalle más elocuente de todo el caso. El nombre del oficio se lo quedó la máquina. La palabra computer dejó de designar a una persona y pasó a designar el aparato que la sustituyó. Febrero de 1962. John Glenn va a orbitar la Tierra en el Friendship 7 y su trayectoria la ha calculado un IBM 7090. Glenn no se fía del todo de la máquina nueva y pide expresamente que Katherine Johnson repase esos números. Ella no programó el ordenador ni corrigió su código, verificó a mano las cifras que la máquina ya había producido. Salieron iguales. Glenn voló. Ese es exactamente el momento en que el oficio empieza a cerrarse, cuando el resultado de la máquina se acepta sin comprobación humana. Y el paso 3, aquí, no es un cliente frente a una cabina, es el propio ingeniero, con una calculadora electrónica encima de su mesa, haciendo su cálculo sin pasar por la sala de al lado. El cuarto caso es el único de los 5 que se borró del todo. El cuarto, ascensoristas. El 24 de septiembre de 1945, 15.000 trabajadores de edificios de Nueva York se declararon en huelga. Cuidado con esa cifra, porque circula deformada. 15.000 es el total de ascensoristas, porteros y conserjes juntos, no solo de ascensoristas. La huelga duró 6 días. Durante esos 6 días, alrededor de 1,5 millones de personas no pudieron subir a sus oficinas. Los rascacielos de Manhattan quedaron inservibles por encima de la 5ª planta. Ninguna campaña publicitaria habría demostrado mejor lo que costaba depender de un operador humano para pulsar un botón. Los propietarios de edificios tomaron nota, con precisión contable. Cada cabina necesitaba 3 turnos, y cada turno tenía sueldo, uniforme y sindicato. El paso 2 del procedimiento, el coste perfectamente medido, quedó a la vista de toda la ciudad. El ascensor automático no se inventó en 1950. La tecnología existía desde los años 20 y 30. Lo que cambió después de la huelga fue el precio, la urgencia y una campaña deliberada para convencer al pasajero. Otis instaló el primer ascensor de pasajeros totalmente automático en 1950, en el Atlantic Refining Building de Dallas. Y mira la curva. En 1950, solo el 12,6% de las instalaciones nuevas eran automáticas. En 1959 ya pasaban del 90%. 9 años para dar la vuelta al mercado entero. Para lograrlo, hubo que rediseñar el miedo, no la máquina. Se añadió un botón de parada de emergencia, un teléfono dentro de la cabina y una voz grabada que te decía en qué planta estabas. El objetivo era uno solo, que aceptaras viajar solo dentro de una caja cerrada. El economista James Bessen hizo la cuenta que nadie hace. Tomó las 270 ocupaciones detalladas del censo estadounidense de 1950 y buscó cuántas había eliminado la automatización por completo. La respuesta es una, ascensorista. Una de 270 en más de medio siglo. Eso convierte al cuarto caso en la excepción de este vídeo, no en la regla. Lo normal no es la extinción total. Lo normal es el vaciado lento, el cambio de nombre, la plantilla que se encoge durante décadas mientras nadie declara muerto el oficio. Con eso llegamos al quinto caso, el más grande de los 5 y el que rompe la intuición. Porque el oficio del que más gente vivía alcanzó su máximo histórico décadas después de que ya estuviera instalada la máquina diseñada para eliminarlo. No es una errata, es el dato. El quinto, las operadoras de centralita. En 1950, el sistema Bell y las compañías independientes empleaban a 342.000 operadoras en Estados Unidos, casi todas mujeres, casi todas jóvenes.
Si has oído la cifra de 350.000, viene de aquí, es el redondeo de esta. Su trabajo era físico y estaba cronometrado. Recibían la llamada, buscaban el clavijero correcto y conectaban 2 cables con la mano. Una operadora manejaba cientos de conexiones por hora y su tiempo medio por llamada se medía al segundo. AT&T sabía exactamente cuántas operadoras necesitaba por cada millón de llamadas cursadas. Paso 1. Tarea repetible. Paso 2. Coste conocido al detalle. Faltaba el paso 3, y ese llevaba inventado desde finales del siglo XIX, el disco de marcar. La pregunta interesante es por qué tardó 60 años en hacer efecto. Aquí está el dato que rompe el relato fácil. En 1920, menos del 5% de las centrales estadounidenses estaban automatizadas. En 1930 ya superaban el 30%. La máquina que iba a eliminar el oficio llevaba una década instalándose por todo el país, y sin embargo, el número total de operadoras seguía creciendo. Siguió creciendo tanto que la profesión alcanzó su máximo histórico en los años 70, unas 420.000 personas, 50 años después de la primera central automática. El desplome llegó después y fue brutal. En 2021 quedaban menos de 4.000 telefonistas en todo el país, una caída superior al 99%. Así que no fechemos esta muerte en los años 20. El oficio se desangró durante 2 generaciones enteras, con la máquina ya instalada dentro del edificio y funcionando. Si el empleo total creció durante décadas, ¿quién pagó entonces la automatización? Los economistas James Feigenbaum y Daniel Gross lo respondieron en un estudio publicado en el Quarterly Journal of Economics en 2024. Compararon ciudades ya convertidas al mercado automático con ciudades todavía manuales. En las convertidas, el número de mujeres de 16 a 25 años empleadas como operadoras cayó entre un 50 y un 80% en las cohortes inmediatamente posteriores. Pero el empleo agregado de esas generaciones no bajó. Encontraron trabajo en otras oficinas y en otros sectores. Las que pagaron el precio fueron las que ya estaban dentro. Una década más tarde seguían trabajando, sí, pero en ocupaciones peor pagadas o directamente fuera del mercado laboral. La automatización no borró el empleo, borró la carrera de quien ya la había empezado. Los 5 casos comparten el mismo procedimiento, y ahora puedes usarlo tú. Paso 1. La tarea es repetible y descomponible. Conectar 2 cables, pulsar un botón de planta, teclear un dictado, resolver una ecuación conocida, cobrar una tarifa fija. Paso 2. El empleador conoce el coste exacto de esa tarea. AT&T por cada millón de llamadas, la Pennsylvania Turnpike por cabina, el propietario del edificio por turno de ascensor. Paso 3. El decisivo. Aparece una interfaz que el usuario final acepta operar solo. El disco de marcar, el botón de planta, el teclado propio, la calculadora electrónica sobre la mesa del ingeniero, el transpondedor en tu parabrisas. Y por eso, las fechas de defunción están tan separadas entre sí. El paso 3 no necesita años de ingeniería, necesita años de costumbre. Monitor de signos vitales, vivo o muerto. Lo que diagnosticamos hoy no es una profesión, es el procedimiento. Tarea repetible, coste medido, interfaz que el cliente acepta operar solo. Diagnóstico, viva, está funcionando ahora mismo y lleva 100 años dando el mismo resultado, de 342.000 operadoras a menos de 4.000 telefonistas. No es una profecía, es un instrumento. Cuando veas los 3 pasos cumplidos en un oficio, ya sabes qué mirar y en qué orden. Y cuando falte el paso 3, por espectacular que sea la demo, no hay sustitución. Dime en los comentarios qué promesa quieres que abramos la semana que viene. Lo que te llevas a casa, ninguno murió cuando llegó la máquina. Murió cuando el cliente aceptó hacerlo solo. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre Kodak. Y si te gustan los datos, busca Dinero en Cifras. Suscríbete para la próxima disección.